Buenas tardes, estimados señores. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio de sesiones técnicas con Aerostratos. Nuevamente estamos con nuestro invitado especial, Joaquín Ramírez, quien es hoy con la colaboración de mucha información a lo largo de su experiencia en campos maduros nos va a permitir y nos va a proporcionar información de gran interés para conocer todo lo que conlleva la planificación y el estudio en este tipo de campos. Así que sin dar más espera, vamos a darle la palabra al ingeniero Joaquín. Hola Joaquín, ¿cómo te encuentras? Hola Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecido de estar nuevamente acá con ustedes para compartir esta breve charla sobre aspectos que uno debe tener en cuenta cuando está trabajando con campos maduros. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir la presentación y vamos a comenzar la charla. Perfecto, Joaquín, gracias. Ahí voy. Vamos a recordarle también a nuestros participantes, a los que están asistiendo a esta charla, que vamos a poder generar preguntas en el camino de la presentación para que sea más interactiva, para que se generen algunos tipos de, si es que existen inquietudes al respecto, bueno, se puedan aclarar en el momento. ¿Ok, Joaquín? Entonces, para, si acaso te interrumpo, entonces para que estés al tanto. Perfecto. Esa es la metodología que vamos a seguir. Bueno, Excelente. sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a hablar de, más que todo esto viene ya de experiencia, tanto mía como de otros colegas en el campo, de muchos aspectos que hay que tener en cuenta cuando uno opera campos maduros. ¿Qué pasa cuando uno opera campos maduros? A veces hacemos cosas y tomamos decisiones en la corporación que no van del todo, vamos cotejando con el campo maduro. ¿Qué quiero decir con esto? Que le juegan en contra al campo maduro por otros proyectos. Y bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Vamos de contenido, vamos a hablar de qué es un campo maduro en sí, cuál es el ciclo de vida de un campo en general, para que refresquemos esos conocimientos, las etapas de un reservorio. Brevemente vamos a mencionar los mecanismos de producción, solamente mencionarlos para recordarlos. Y entramos en los dos aspectos que se centran en la charla, que son acciones no correctas al operar un campo maduro y los aspectos claves que uno debe tener en cuenta para revitalizar estos campos. Bueno, comenzamos. ¿Qué significa un campo maduro? ¿Qué creen ustedes que es un campo maduro? Si nos vamos a la definición, un campo maduro es aquel que ya lleva varias décadas de explotación. ¿Cómo se caracterizan? Se caracterizan por tener factores de recobro de mediano a altos, 25-30%, y una fuerte declinación de producción, y ya más de 20 o 30 años en operación. Se encuentran con bajas presiones, la rentabilidad de los mismos es baja y siempre en la cartera de proyectos de la empresa quedan relegados en los últimos lugares. Sin embargo, estos campos aún tienen potencial que ofrecer y pueden incrementar considerablemente su factor de recobro, otorgar buenos dividendos, dar buenas rentabilidades si son tratados debidamente. Ahora bien, si lo vemos desde el contexto mundial, estos campos aportan gran parte de esa producción. ¿Qué hay que hacer? Hay que verlos, estudiarlos, pensar un poquito fuera de la caja, ver qué tecnologías tenemos para poder extraer rentablemente esos adicionales de esos factores de recobro. Al pensar en estos volúmenes remanentes, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que sería? Se ve un potencial gigantesco de estos campos, lo cual con los nuevos descubrimientos parece muy difícil de alcanzar este potencial, porque el petróleo es un recurso natural no renovable y ya no hay tantos descubrimientos como en el pasado cuando se descubrió.
Ahora, ¿cuál es el objetivo básico para el campo maduro? Simplemente lograr un aumento del factor de recobro que le extienda su vida útil, pero que sea rentable. Estos campos tienen una ventaja en este sentido cuando aplicas nuevas tecnologías para extraer un poco más de hidrocarburo y aumentar el factor de recobro. Y es que no tienes que hacer inversión alguna en instalaciones porque ya las tienes. Las campañas de perforación ya se hicieron. La mayoría son pozos que puedes recuperar. Y esto abarata mucho el costo. Joaquín, Ok, disculpa que te interrumpa en este último ¿cómo punto que no? acabas de mencionar. Y el tema de las nuevas tecnologías. Si bien ya todas las instalaciones están puestas para manejar la producción que se tiene estimada para el campo, eh, cuando hablamos de nuevas tecnologías, no solamente es a nivel de yacimiento, sino también a nivel de estudio, porque ya entendamos que como han sido campos que han pasado un largo periodo de producción, sus propiedades, ya desde el punto de vista más geológico, más de roca fluido, esa interacción, va cambiando. El tema de cómo se van compactando esos yacimientos, cómo las propiedades intrínsecas, como son porosidades, permeabilidades, se van alterando a medida que este tipo de producción se va generando. Entonces, las nuevas tecnologías que implica ser aplicadas en estos campos tienen que ser inversiones nuevas, que si bien no son tan elevadas como desde al principio del desarrollo de un campo, tienen que ser igualmente consideradas. Estamos hablando de tecnologías a nivel de adquisición de registros a hoyo entubado, porque ya obviamente estos pozos están entubados, que nos permitan determinar si hay algún tipo de riesgo de influjo de agua o de conificación de gas, cualquier tipo de, vamos a decir que punto clave para el desarrollo de ese pozo, o si hay algún tipo de alteración en lo que es la cementación, el revestimiento en sí, ¿no? Entonces, aquí nos tenemos que integrar. Yo sé que más adelante vas a hablar ya de los mecanismos para la parte de mejoras de recobro y todo el tema, pero el tema importante aquí es las nuevas tecnologías que tienen que ser también aplicadas antes de que puedan ser empleadas este tipo de mecanismos, ¿no? De producción que te van a permitir elevar la producción del campo. Entonces, importante, inversiones a nivel de registros para actualizar los estudios, para ver cómo ha cambiado el pozo en su vida, a lo largo de su vida productiva, desde el punto de inicio hasta la actualidad, y entender a través de registros que pareciera que no fueran a haber cambios muy drásticos, pues sí, los hay. Y más que nada con registros básicos, porque no es necesario tener tecnología muy, vamos a decir, muy especial, ¿no? Para este tipo de estudio. Entonces, bueno, eso era mi comentario desde mi punto de vista, ¿no? Que es petrofísica, que yo trato siempre de mantenerme alineada con la parte de yacimientos, de producción y de operaciones, que esa es la otra, que a veces olvidamos la parte operacional y tenemos que entender que todo esto está alineado, que no podemos trabajar en la parte de estudio sin estar influyendo o involucrando a operaciones también. Hay que ir de la mano. Sí, eso es totalmente correcto. Si ustedes se recuerdan en la charla pasada, cuando hablamos de lo que era una caracterización, un estudio integrado, tratar un campo maduro nuevamente es como hacer una caracterización completa. ¿Por qué? Porque tienes que estar aplicando esa nueva adquisición de datos, ver cómo están los estados de saturaciones dentro del reservorio. También tecnologías que te permitan extraer más mecánicamente, me refiero a métodos de producción. Todo eso está integrado nuevamente en esa nueva caracterización. Y ahorita cuando veamos el ciclo del campo, lo vamos a detallar un poquito. El ciclo de vida de un campo, hay un plan de negocios, hay una visión de largo plazo, hay una etapa de exploración, un appraisal
que es más que todo la delineación y el desarrollo, una etapa de producción y después su declinación. Durante todo este proceso transcurren generalmente una buena cantidad de décadas, 20, 30 años. ¿Y cómo va haciendo la producción y la inversión? La producción en la fase exploratoria prácticamente es nada, es solamente los ensayos extendidos del pozo exploratorio, pero hay sísmica 2D, 3D, hay pozos exploratorios con ensayos extendidos y en el plano de inversiones esto va incrementándose en esa etapa de exploración. Luego, cuando vamos a la delineación que ya hemos encontrado que el área es prospectiva, vamos haciendo interpretación de la sísmica, vamos haciendo los análisis de fluido característico, vamos tomando los registros en los pozos necesarios, vamos ya construyendo las primeras facilidades y perforando pozos de desarrollo. Las inversiones crecen hasta un punto después donde quedan un poco más estables cuando ya estamos en la meseta de producción, que ya tenemos todos los pozos perforados. Pero ahí también hay dinero involucrado y hay gastos de operación y mantenimiento, vienen todos los gastos de OPEX, pero hay algo muy importante, que ya cuando el campo en esta instancia está más maduro, estamos viendo que estos cargos de OPEX se están haciendo ya contraproducentes con la rentabilidad del reservorio, entramos de vuelta en una caracterización de ese campo maduro y entramos a buscar las nuevas oportunidades. Y para eso hay que tener inversión. Ahí entra la inversión que tú mencionabas, Nadia, de nuevos registros eléctricos, cualquier otro tipo de tecnología que nos permita definir qué está pasando o nos permita producir más mecánicamente. Esa nueva oportunidad genera nuevamente un aclino de la producción, una nueva meseta, y después ambas declinan. Sigue declinando lo que era la producción actual y la nueva oportunidad, hasta que el campo se cierra, ya con solamente costos de mantenimiento y al final los costos de abandono, tanto de pozo como de la instalación. Esto es lo que es en sí un ciclo de vida. Y lo característico es que en estas nuevas oportunidades, hacemos referencia a la charla anterior, entra toda la caracterización de ese campo maduro a través de su modelo de datos hasta su modelo dinámico y hasta su plan de desarrollo de esta nueva oportunidad. ¿Ok? Bueno, esto es simplemente para refrescar las etapas que tiene un reservorio. Las etapas que tiene un reservorio prácticamente es primaria o depletación, secundaria, recuperación secundaria y la recuperación terciaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos viendo esto? La recuperación primaria, ¿cuál es la fuerza impulsora? Es la energía propia del yacimiento. En la secundaria, ¿qué estamos haciendo? Simple y llanamente suministrando energía a ese yacimiento, sea inyección de agua o gas, desde la superficie para darle energía y hacer como un barrido y producir petróleo. Y la terciaria, que incluye todos los métodos térmicos, químicos, para aumentar la producción. Esas tres etapas son fundamentales en cualquier reservorio. Esto es simplemente a manera de recordatorio. Ahora, los mecanismos de producción. ¿Qué pasa con los mecanismos de producción? Nosotros tenemos que hay varios mecanismos de producción, que en este caso, por gas disuelto, empuje por capa de gas, mecanismo de producción water dry, que es por influjo de agua, puede ser el acuífero también, un acuífero activo. Cada uno de ellos va teniendo un comportamiento y va dándonos un recobro de ese original oil in place. Esos mecanismos, si los vemos en primaria, tenemos la expansión de la capa de gas, empuje natural de agua,
empuje por gas disuelto, agua con recarga meteórica y empujes combinados agua-gas, como aquí en Argentina hay muchos de estos, de este tipo. Este es uno de los más complejos porque hay que mantener un equilibrio entre la inyección de agua y la inyección de gas para que este halo de petróleo pueda producirse a la mayor tasa posible y recuperar la mayor cantidad de hidrocarburos. Luego vienen los mecanismos de secundaria. La inyección de agua, el barrido por agua, la inyección de gas para mantenimiento de presión. También hay inyección de agua-gas, baches de agua, baches de gas. Y los mecanismos de terciaria, que son los químicos, inyección alternada de vapor, CO2, etcétera. Con estos mecanismos, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos ya unos factores de recobro contabilizados por experiencia de cuánto se puede recobrar. Pero ¿qué pasa acá? Estos factores que están acá de recobro de original oil in place, porcentaje de original oil in place, todavía lo podemos hacer más alto. ¿Cómo? Aplicando nuevas tecnologías, pensando un poquito fuera de la caja, y esto no es más que en el reservorio bajar la saturación residual de hidrocarburo y no conformarnos con lo que estábamos haciendo. Ahora bien, ahora sí entramos en lo que es la operación de ese campo maduro. ¿Qué acciones no son correctas o no son las más idóneas para operar el campo maduro? Primero, cuando hacemos los pronósticos de declinación y de producción de agua en los proyectos de secundaria, siempre hacemos que la producción decline totalmente y el agua se incremente, pero no vemos las causas. No tomamos en cuenta que hay tecnologías para hacer un stop en esa producción de agua, evitar que las arenas ya invadidas sigan produciendo, o no se quiera hacer la inversión en el campo para ello porque hay otros proyectos mejores. Pero sí hay forma de hacer esto mejor. O sea, es fácil, se hace un análisis detallado de cada pozo, productor, inyector, se analizan sus declinos, se analizan los problemas de inyectividad, se toman las acciones correctivas y esto mejora. El error de muchos reservoristas, y yo también lo cometí muchas veces, es que declinamos completo y no analizamos o no nos detenemos a analizar un poquito entre cuál es declinación mecánica y cuál es declinación de verdad del reservorio. La mecánica es altamente mitigable con el uso de tecnologías. La de reservorio podemos ayudarla a que sea menor, también con el uso de tecnologías. Pero cometemos ese error para los pronósticos. ¿Ok? Luego, ¿qué vemos? Vemos que estos campos tienen muchos cuellos de botella, pero analizamos también, no, la producción no llega. No nos preguntamos por qué la producción no llega. No, porque el pozo E1 se paró o el pozo 1 no está produciendo a lo que debe producir. Pero estas son soluciones que si nosotros hacemos el análisis individual pozo a pozo e integramos todo este análisis con la red de superficie completa donde tenemos todas nuestras tuberías, todas nuestras baterías, a dónde llega, donde tenemos cada presión de las tuberías, por donde van, nos va a permitir analizar el problema completo, hacer cualquier cambio en la red, porque cualquier pozo que entre, que le baje un poco su presión de fondo, no va a poder alcanzar la producción y simplemente no es porque perdió energía el yacimiento, sino que entró un pozo más potente en producción, se puso, reactivamos un pozo, vino más potente y nos para la otra producción. Entonces los incrementos después no se ven. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado, hacer toda la red de superficie, montar todo el reservorio
y luego montar toda la red de superficie y, por supuesto, cada pozo, su conexión con su sistema de extracción hacia esa red de superficie y analizarla toda en conjunto. Cuando uno analiza todo esto en conjunto, vas a encontrar la cantidad de cuellos de botella que ves y vas a permitir optimizar el campo prácticamente con inversión de hora hombre nada más, hora hombre de estudio, sin hacer sin gastar, perdón, mucho dinero. La otra de las razones es que nos hacemos rutinarios. Durante todo el ciclo de vida de ese campo, estamos haciendo la misma práctica operacional. ¿Qué pasa? No pensamos fuera de la caja. Hacemos lo mismo todos los días. Y esto lo mencionaba ahorita Nadia, lo mencionabas tú. Todas las características en ese reservorio, todas sus propiedades sufren cambios con el paso del tiempo. Entonces hay que estar atento a esto. Hay que mantenerse abierto a analizar, a pensar un poquito fuera de la caja y a aplicar nuevas tecnologías. Que ahora hay tecnologías de extracción, se pueden optimizar muchísimas, se pueden combinar cosas y podemos garantizar que ese costo operativo va a bajar, ese OPEX que tenemos va a bajar, vamos a tener una mejor recuperada y por ende la rentabilidad de nuestro campo va a ser mejor. Estos campos maduros ofrecen datos también de muchísimos años de producción y ahora hay una parte que está, vamos a decir que no es que es un boom, sino se ha vuelto una herramienta más de los analistas, reservoristas y geocentistas, que es utilizar las técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Estos, si entran en la SPE y ponen Big Data o inteligencia artificial, van a ver la cantidad de trabajos y muy buenos trabajos y logros que se han obtenido aplicando análisis multivariable y Machine Learning. Otra muy común en la industria. Todo el personal de experiencia de ese campo lo mandamos a otro campo que tiene mayor potencial y el pobrecito campo maduro lo dejamos con el personal más junior. Pero el personal junior no es que lo va a hacer mal, sino es que no tiene la experiencia, el feeling del campo y tampoco hay quien se lo transmita. Por eso es que hay que buscar y lograr un equilibrio entre el personal con experiencia y el personal junior. Siempre tiene que haber esa cadena, ese traspaso y esa cadena de entrenamiento para que pueda haber esa mejora continua y se haga lo mejor para este campo maduro. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos claves que debemos utilizar o los principales cuando estamos revitalizando un campo de estos maduros con estas características? Esta, si todos creen, se ve muy de anteojito, como decimos en Venezuela, que es un portafolio de oportunidades adecuado. ¿Qué pasa normalmente en la corporación? La corporación hace un portafolio de todos sus proyectos, pero no jerarquiza entre los yacimientos que tienen un desarrollo mediano o que están comenzando y los maduros. Debe haber una jerarquía aparte para los campos maduros, que jerarquicen aparte, porque si los comparamos con los de mediano desarrollo, que todavía tienen mucho potencial, y los que están comenzando, que están en la etapa del appraisal, ¿qué hacemos? El campo maduro se nos queda relegado. Al quedarse relegado, podemos hasta cerrar un campo por altos costos operativos y es simple y llanamente porque no estamos haciendo la tarea que debemos hacer. Se debe hacer reingeniería y crear valor. Y esto es lo que mencionábamos hace poco. Realizar estudios, realizar actualizaciones, tomar información. El monitoreo nunca debe parar. Se debe equiparar, por supuesto, con la edad del campo y la producción y la rentabilidad, pero siempre tiene que haber algún monitoreo para tomar información.
Hacer un estudio jerarquizado de nuevas tecnologías que pueden ser aplicadas. Hay muchísimas para estos campos. Y revisar todas las estrategias de explotación y hacer análisis de reservas originales y reservas remanentes. Que en sí, la reserva es el dinero de la empresa. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Porque hay empresas tan grandes que no les conviene tener estos campos operativos. Bueno, hagamos alianzas, hagamos convenios de participación con otras empresas que son más chicas, que les es rentable operar ese campo y también nos va a dar una rentabilidad a nosotros. Eso simple y llanamente es una reducción del CAPEX y el OPEX. Y por supuesto, hay que romper paradigmas con lo tradicional. Hay que tomar decisiones adecuadas. Para esto, ¿qué es lo principal? No que cambie la mentalidad del reservorista o del geocentista, porque ya ellos la han cambiado desde hace mucho tiempo. Es irrumpir en la mentalidad de los altos niveles de decisión en la empresa, que muchas veces obvian esto técnico y están dejando una oportunidad bastante buena sin ser vista. ¿Cómo se logra? Bueno, aplicando un gerenciamiento adecuado de reservorio, aplicar metodologías eficaces de análisis de esos proyectos. El BCD es una tecnología viejísima, pero que sigue vigente. ¿Qué es todo esto? Analizar de manera integral cada una de las etapas de la ejecución del proyecto. Si analizamos de manera integral estas etapas y vemos todos los beneficios que nos va a dar, muchos de estos campos van a ser revitalizados con buena rentabilidad para la empresa. Simple y llanamente, acá esto es muy cierto que dijo Albert Einstein. En el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. El mundo que se creó es un proceso de cómo pensamos. Pero ¿qué pasa si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar? Se convierte todo en una rutina y vamos a hacer lo mismo siempre. Vamos a cometer el mismo error siempre y no vamos a evolucionar. Esto pasa muchísimo en los campos maduros. Con esto cerramos la breve charla de aspectos relevantes para operar campos maduros. Joaquín, muchísimas gracias. Interesante el tópico que has abarcado desde la perspectiva que lo has llevado, porque no te has enfocado en dar un concepto y únicamente englobarlo a los procesos que esto conlleva para el manejo de campo maduro, sino en los pros y los contras de las decisiones que tomamos, la importancia de jerarquizar una decisión en función a el estado del campo como tal. Entonces, es muy cierto que a veces omitimos buenas oportunidades porque sencillamente no sabemos darle vamos a decir que la jerarquía, como que la calificación adecuada a ese campo para que realmente pueda entrar dentro de la ronda de oportunidades, dentro del portafolio de oportunidades que tenemos. Otro aspecto también que mencionaste que creo que es importante resaltar, la transferencia de conocimiento. El hecho de que hay muchas compañías, mucho más ahora que las compañías han tenido que reducir un poco su personal, han dejado personas de experiencia, vamos a decir que un pequeño grupo, y los juniors, las personas más jóvenes, han tenido que tomar posesión de unas grandes responsabilidades, de las cuales, si bien no digo que no lo hagan bien, porque tú también te enfocaste en eso, es que la falta de experiencia no te permite manejar adecuadamente todo lo que es la producción, la vida productiva de un campo, el hecho de la implementación de nuevas tecnologías, que es tan importante estar al día con eso. Eso es como los médicos que tienen que estar siempre al tope de todo lo que está sucediendo, pues nosotros también. El contacto con las empresas de servicio, de no perder ese feedback con ellos de qué nuevas tecnologías se están desarrollando o
con las que se tienen actualmente, cómo se están manejando dentro de estos nuevos retos que se están presentando a nivel de los campos. Entonces, importante, siempre tenerlo en cuenta, no olvidarse de la importancia que es jerarquizar, de la importancia que es también llevar el mensaje a la gerencia, ¿no? A ese grupo de personas tan importantes que son los que realmente tienen la última palabra en todo esto. El tratar de sacar, de ir fuera de la caja, porque cuando tú hablas de eso es de no mantener nuestro pensamiento de una forma convencional, que si bien en la industria petrolera pareciera que todo va de una forma estandarizada, no es así. Se pueden manejar muchos procedimientos, muchas metodologías con poca inversión. Así que es sencillamente darle la vuelta a los recursos que tenemos, a nivel de datos, a nivel de los estudios que ya están realizados, del personal con el que contamos y de las empresas de servicios o cualquier tipo de proveedor que nos dé ese apoyo para la continuidad del desarrollo del campo, ¿no? Eso es totalmente correcto. De todas maneras, esto lo vamos a ampliar un poco más ya cuando estemos haciendo, ya será el año que viene, en enero, vamos a hacer como una especie de charla de gerenciamiento de yacimiento, gerenciamiento de reservorio. Excelente, eso es crítico. En esa charla de gerenciamiento de reservorio nos vamos a dar cuenta de muchos de los aspectos que mencionamos aquí para los campos maduros. Definitivamente, lo que es todo lo que engloba el petróleo, la extracción de petróleo, es una mejora continua. Desde el conocimiento del campo hasta todo lo que es equipamiento de producción y almacenamiento. Eso tiene que estar en constante mejora continua. Sí. Porque para nadie es secreto que cada vez es más difícil extraer, los yacimientos son más profundos, la tecnología hay que irla tomando, mejorando. Antes, en el año 60, nadie pensaba en una roca para un yacimiento no convencional. Es más, he leído escritos acá, haciendo referencia a Vaca Muerta, que es el shale de acá de Argentina, que está en explotación ahora, que en informes decían que era una formación estéril, años 60 y pico. Pero ¿por qué pasa? Era por la tecnología, por el desconocimiento. Ahora que hay más tecnología que nos permite ahondar más el conocimiento de lo que es la formación, de lo que son las propiedades de la roca, de lo que son métodos extractivos, de fracturamiento hidráulico, esta serie de herramientas y conceptos que han ido mejorando en el tiempo es lo que nos permite estar extrayendo petróleo no convencional. Y así quedará para muchos yacimientos que son mucho más profundos todavía. Es así, la realidad es así. De hecho, tú lo has mencionado a nivel de mecanismos de producción que han mejorado obviamente este tipo de campos y también a nivel de estudios de caracterización también, el hecho de tomas de muestras que tienen otro tipo de análisis, de estudios que se hacen a nivel de laboratorio también ha ayudado a apalancar este tipo de retos a nivel de yacimiento. De hecho, quiero recordarles a las personas que nos están viendo que este espacio del estrato está enfocado en este tipo de transferencias de conocimiento que Joaquín mencionó, esa cadena que es continua en base a todas las lecciones aprendidas, de esa experiencia que se ha manejado no solamente a nivel de estudio, sino que a nivel de campo. Joaquín también tiene experiencia en la parte de producción y productividad a nivel de campos y es importante el tener ese tipo de pensamiento tan amplio para poder optimizar los yacimientos maduros. Y de hecho, no solamente los maduros, sino también los que están en desarrollo, porque todos están en constantes mejoras, en constantes optimizaciones. Entonces, para el próximo año estamos tratando ya de impulsar la plataforma de e-learning para montar cursos de forma no convencional, en sentido de presentar métodos, flujos de trabajo que
están basados en mejores prácticas, así como Joaquín pudo presentar el día de hoy en su charla, basados en las acciones correctas y no tan correctas que a veces solemos llevar, porque bueno, sencillamente la situación en ese momento lo amerita. Pero si podemos evitar, tratar de no cometer tantos errores, entonces apoyémonos en este tipo de información para mejorar nuestro performance a nivel de análisis y de interpretación. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a despedir entonces esta charla. Gracias por tu tiempo, gracias a ustedes por también sintonizar esta charla, por acudir a nuestros espacios para hacer cualquier tipo de consulta. No duden en contactarnos, ya tienen todos nuestros contactos y saben que mensualmente vamos a estar presentando sesiones técnicas o cualquier tipo de información que sea de interés para ustedes a nivel de todo lo que conlleva un estudio de yacimiento. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias a todos, gracias Nadia, gracias a todos. Y bueno, nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Amén. Chao, Joaquín.